Bienvenidos al devocional de hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Argumentos acertados de Jesús. En este capítulo el autor del Evangelio no narra ningún milagro, pero sí presenta fuertes confrontaciones e importantes enseñanzas que pusieron el dedo en la llaga de los líderes religiosos y dejaron maravillados al pueblo. Es necesario que leas el capítulo 12 de manera completa para que observes los más acertados argumentos con los que Jesús debatió con los diversos grupos sobre cuestiones políticas y religiosas. Veamos estos importantes argumentos. Contra los líderes religiosos. En los versículos del 1 al 12, Jesús aviva el conflicto contra los líderes religiosos y pone al descubierto el plan de darle muerte. Además, toma las escrituras mencionadas por David en el Salmo 118, en el que se refiere a sí mismo como la piedra angular que desecharon los edificadores, el cual sería la base y fundamento de la iglesia. Contra los fariseos y herodianos. En los versículos del 13 al 17, vemos juntos a los representantes del poder religioso, es decir, a los fariseos, y a la fuerza política, los herodianos. Los primeros no querían a Jesús porque confrontaba su hipocresía, en tanto que los otros veían a Jesús como una amenaza, pues temían que Jesús causara inestabilidad en Judea. Ellos ponen la cascarita para sorprender a Jesús sobre cuestiones de carácter político en lo referente a los tributos, pues quien evadía los impuestos se enfrentaba a castigos. A cualquier lado que se hubiera inclinado Jesús era causa para meterlo en problemas contra el pueblo o contra las autoridades. La respuesta sabia de Jesús presentó argumento de justicia para con el cumplimiento de las leyes y para con Dios. Un hijo de Dios debe ser responsable con las cuestiones terrenales y también con las cuestiones de carácter espiritual. Contra los saduceos. En los versículos del 18 al 27, encontramos a este grupo de personas con una posición escéptica en cuanto a la resurrección. No creían en la vida después de la muerte. Ellos se remitían a la ley de Moisés, pero el propósito en esta ley era asegurar que la línea familiar no se interrumpiera, mas no establecer vínculos de cosas terrenales en el cielo. Al citar Jesús las Escrituras, en Éxodo capítulo 3, versículo 6, queda constancia de que hay una vida después de la muerte. Dios se refiere a los patriarcas como si aún estuvieran vivos. Contra el rango de importancia de las leyes, en los versículos del 28 al 34. En los tiempos de Jesús, los judíos habían acumulado cientos de leyes, unas 613, por lo que se preocupaban de distinguir entre las más importantes. Es por eso que los escribas tenían dudas sobre el rango de los mandamientos y cuál de ellos sería el más importante. Jesús empieza su respuesta con la declaración doctrinal conocida por los judíos citada en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que enseñaba que Dios es uno con el fin de contrarrestar el politeísmo practicado por las naciones vecinas de Israel. De manera inmediata, señala que el amor a Dios contiene el amor al prójimo. Si se ama a Dios, se podrá amar al prójimo. El amar a Dios incluye todas las partes del ser humano: corazón, alma, mente y fuerzas. Con esos mismos elementos debemos amar al prójimo. La forma de amar nos señala a nosotros, como a ti mismo. Y aquí hay una pregunta importante que debemos formularnos antes de mirar al prójimo. ¿Cuánto amor tengo por mí mismo? Contra la forma generosa de ofrendar, versículos del 41 al 44. Por último, Jesús refuta la forma generosa, entre comillas, de dar según el criterio del pueblo. Los ricos echaban mucho dinero. Aparentemente eran personas generosas, digno del elogio de los concurrentes. Pero Jesús no se fija en lo que se fija el hombre. Él mira el corazón, y una viuda cautivó su atención y vino a ser el sujeto de enseñanza para el pueblo. Ella dio no lo que le sobraba, sino todo lo que tenía. ¿Qué era esto en comparación con lo que daban los ricos? Nada. Debió ser motivo de repudio para los líderes religiosos porque no representaba sustento para el templo. Sin embargo, a los ojos de Dios era todo. Fue una ofrenda sincera y con amor, mas no por obligación ni mucho menos por ostentación. Pareciera que los ricos amaban a Dios con lo poco que tenían en su corazón, mas la viuda
amaba a Dios con todo su ser. Grandes enseñanzas nos deja este capítulo a los creyentes. Sin duda debemos imitar el ejemplo de Jesús, que estaba bien preparado ante las inquietudes y preguntas malintencionadas de la gente que se movía a su alrededor en los 3 años de su ministerio. No debemos enojarnos cuando el mundo demande razón de nuestra fe, sino con sabiduría, con palabra del Señor y en el Espíritu, responder a las exigencias e inquietudes. De esa forma, no saldremos avergonzados. Por otro lado, no olvidar que amar a mi prójimo depende mucho del amor a Dios y del amor propio. Y por último, aleccionemos con el ejemplo de la viuda a desprendernos de manera completa cuando se trata de Dios, sabiendo que Él no es deudor de nadie y que todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Somos solo administradores de sus bienes.